Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy en el jardín les invito a una conversación. He tenido la inmensa suerte de conversar de manera muy distendida, muy relajada con Julián Peragón, autor del que tengo un video acá. Julián es antropólogo por la Universidad Central de Barcelona y lleva más de 25 años formando instructores de yoga. En un tiempo de prisa, de inmediatez, de redes sociales, tener el tiempo para conversar con Julián ha sido un privilegio. Hablemos entonces de yoga, de meditación y el profundo sentido de la existencia. Hola, tengo el gusto de estar aquí con un amigo y un maestro, con Julián Peragón, que tengo el inmenso privilegio de haber estudiado la formación de profesor de yoga con él. También mi esposa estudió con él para ser instructora de yoga y además soy un lector de su obra y su pensamiento, así que vamos a hablar con él en esta sesión del Jardín Hermético. Quiero hacerle algunas preguntas sobre yoga, sobre meditación, sobre lectura, sobre escritura. Así que no quiero hablar más, quiero dejar de inmediato con ustedes a Arjuna. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo muchas estás? gracias Claudio por invitarme a tu jardín alquímico y nada, pues abierto a pues, hablar un poquito de yoga, de meditación y de cómo esto está permeando la sociedad, ¿no? Hasta qué punto la gente está haciendo yoga o está haciendo un sucedáneo o la Ok, meditación. ¿qué está haciendo? ¿Qué está Mira, yo haciendo? quiero Eso es. comenzar como desde el principio, ¿no? Desde la génesis de este pequeño Julián o este joven Julián, no lo sé, que le interesó el mundo de Oriente, le interesó la India. Seguramente, pienso, comenzarías con los asanas, hacer yoga por estas posturas que vendrían con este exotismo de lo extraño, o no. Tal vez llegaste porque viste una publicidad. ¿Cómo fue tu entrada al yoga y a la meditación? Sí, curioso porque yo tenía 16 años cuando conocí a mi primer profesor de yoga, que era un personaje, digamos, especial, un poco esotérico. Ujú. Eh, a veces parecía como que te leía el pensamiento o que te podía quitar un dolor del cuerpo. Él era naturópata, entonces daba hierbas medicinales, pero también hacía yoga y mi madre, que había ido a tener una consulta de salud y tal, ella me dijo, pues este personaje que ya murió y lo conocí hasta, digamos, al final de su vida, me dijo, pues hace yoga, ¿tú quieres probarlo? Y entonces, claro, pues no tenía ninguna idea de lo que era el yoga porque hay que pensar que hacía escasamente un año que había muerto Franco Ah, aquí en España claro. y la sociedad era, digamos, había sido muy gris, muy reprimida y de golpe a la muerte de Franco, pues digamos, la sociedad empezó como a abrir sus alas y yo desde entonces, desde los 16 años, pues empecé pues a hacer no solamente yoga, sino naturismo, expresión corporal, psicomotricidad relacional, simbolismo, etcétera, etcétera. Era como un tío vivo de cosas que se estaban desplegando después de 40 años de una dictadura y yo creo que cogí el momento óptimo, ¿no? De inicio con todo lo que eso supuso de precipitación y superficialidad, pero bueno, en todo caso fue un momento de despertar a otra realidad. De todas maneras, es interesante que a mediados de los 70, claro, después de la muerte de Franco, había una idea curiosa del mundo de Oriente, ¿no? Del mundo del yoga, tal vez más cercana a lo caricaturesco, o a lo místico, ¿no? A una idea como muy romantizada. Pero ¿tú crees que seguimos con esa mirada un poco romantizada del yoga o hemos cambiado al pilates, a señoras o señoritas jovencísimas, ¿eh? Yo creo que no tienen más de 20 años, que van muy apretadas y hacen todo tipo de flexiones y maromas frente a la cámara? Hemos cambiado la idea de el yoga, cuando tú empezaste el yoga, que, o la publicidad o el imaginario que tiene el yoga ahora. Yo creo que sí, que acá, o sea, en aquel momento, a mediados de los años 70, el yoga era un poco elitista, eran cuatro iluminados que habían ido a la India, que volvían, nos había llegado el hipismo un poco después, ¿no? Es decir, casi 10 años después de su irrupción en Norteamérica, pero poco a poco creo que ese
digamos, esa necesidad de contactar con el cuerpo y hacer algo más físico se fue divulgando en la sociedad. De hecho, yo recuerdo que cuando yo tenía 21 años, en el primer centro cívico y social de Barcelona, se empezaron a dar clases de yoga, cuando sí que habían centros de yoga privados, pero iban más bien, digamos, un grupo cultural, o sea, un poco más de clase media alta, ¿no? Pero no había llegado en ese momento, era el año 81, 82, no había llegado todavía a la población, digamos, de base. Y yo creo que fue una irrupción por varios motivos, porque yo creo que la sociedad se estaba aburguesando, el sedentarismo iba penetrando y lógicamente el deporte pues no es apto para todo el mundo porque requiere una competitividad y una intensidad entonces el yoga ofrecía una versión mucho más amable de estiramientos. Después vino un yoga mucho más acrobático y más difícil, que después si quieres podemos hablar, pero poco a poco, desde los años 80, se fue divulgando lo que es la práctica del yoga hasta llegar pues a un punto donde casi, digamos, el 80% de la práctica del yoga es un yoga meramente físico. No se ha accedido a lo que es el fondo del yoga y que es meditativo, que es de toma de conciencia y todavía eso no se... Pero sí que hay cada vez más gente que busca otro tipo de yoga. Hombre, tal vez los derroteros que toma la misma historia del yoga tiene estas veleidosidades, ¿no? Quiero decir, es inesperado. Me planteo, pues, es un ejercicio absurdo, pero me planteo un señor yogi, ¿no? Que ve cómo ahora toda esta moda de fitness, de chicas muy jovencitas que están en mallas que hacen yoga, tiene muy poco que ver con lo que se podía practicar en un ashram, que era mucho más meditativo, con otra filosofía, con otro sustento, y ahora tiene como esa veleidosidad mucho más de chica joven y tal vez burguesa, pero tal vez es una manera para que el yoga cada vez penetre, permee la sociedad. No sé, quiero ser optimista, aunque no sé si se pueda, pero tal vez esto hace que termine de popularizarse en el imaginario, que es una versión, siento personalmente, tú eres el que tiene más experiencia, siento que es una versión muy reduccionista, creo que es una manera de que, bueno, en el imaginario colectivo esté. Sí, pero no hay mal que por bien no venga, Claudio, en el sentido de que yo creo que la sociedad ya no considera el yoga o la meditación como una secta, eso Ya. fue décadas atrás. Ahora, pues de alguna manera, pues ya está un poco en el colectivo de que, bueno, de gente mayor, embarazadas, gente de todo tipo. En el gimnasio, en el centro de yoga, hasta en las empresas, por ejemplo, pues se está haciendo yoga, ¿no? En ese sentido, bien porque es digamos, una orientación hacia la salud, ¿no? El cuerpo necesita relajarse, necesita estirarse, necesita respirar profundamente, entonces, bienvenido, ¿no? Pero yo creo que hay poco a poco más interés por acceder a otro nivel del yoga. De hecho, en mi libro anterior, Estar en el mundo, de la editorial Kairos, lo subtitulo como La necesidad de la meditación, porque yo creo que hoy en día, incluso hasta hace como 10 o 12 años, la mente no estaba tan acelerada como hoy en día, porque las redes sociales todavía no habían conquistado, digamos, el alma del individuo y hoy en día yo creo que hay una gran agitación mental y yo creo que también hay gente que aparte de pedir práctica de asana, está pidiendo espacio de meditación. Necesita calmar la mente porque hay mucho ruido y también mucha confusión. Mira, has tocado un punto que me parece muy interesante, que lo tengo aquí al lado, porque claro, es que ahora somos cyborg, tenemos aquí en nuestro mini ordenador colgando siempre, porque estamos ahí en esta época híbrida donde tenemos este aparatejo que precisamente nos distrae. Y me llama poderosamente la atención esta love story que tenemos ahora, esta relación de amor que tiene la ciencia con la meditación, una meditación particular que es el mindfulness, con toda la escuela de Thich Nhat Hanh y todo lo que pasó allí, que me parece muy interesante, pero yo no
sé si de alguna manera, y respetando mucho el trabajo del mindfulness, se entiende toda la profundidad, todas las capas que tiene la meditación, o solamente, que también tiene que ver con esa idea que acabo de comentar contigo. No sé si estamos tomando una tradición y dejando solamente la cáscara. No sé si el mindfulness es dejar solo la cáscara de la meditación, o es una puerta de entrada, o esta relación de amor que tiene la ciencia con la meditación es una meditación un poco pasada por agua. No sé cuál es tu opinión frente a eso. Sí, es cierto que el mindfulness pues, está basado de alguna manera en la tradición budista, en el vipassana, y lo aplica, yo creo que en cierta medida está bien, lo aplica al ámbito cotidiano, saliendo de lo que era el ámbito monacal, ¿no? Del monje budista, y yo creo que aporta algo muy importante y es estar consciente en cada momento, porque si no es como que estás duchando y estás pensando en el desayuno, estás en el desayuno y estás pensando en cuando llegues a la oficina, estás en la oficina y estás pensando en el gimnasio y nunca estás en el momento presente porque tenemos una mente que está todo el rato especulando y preparando un poco el futuro. Y esta idea de, bueno, pues come y come, ¿no? Camina y camina. Y claro, y yo en ese sentido, pues creo que bienvenido, ¿no? Bienvenido el mindfulness. Lo que pasa que, bueno, también se aplica pues muchas veces de aquella manera, pero creo que es un primer paso hacia una mayor espiritualidad, ¿no? Pero fíjate que todas las tradiciones profundas, religiosas, han tenido su parte exotérica y su parte esotérica, ¿no? Es decir, la Cábala es la parte esotérica del judaísmo, el Vedanta es la parte esotérica del hinduismo, el esicasmo sería la parte esotérica del cristianismo. Y así podíamos ir con todas las tradiciones profundas. O sea, hay una tradición que se divulga y que conecta más con, digamos, una mentalidad de a pie, y hay otra, digamos, versión que requiere más compromiso, que requiere una madurez interna, ¿no? Que muchas veces pues no le podemos pedir a todo el mundo que tiene familia, que tiene un trabajo exigente, que tiene que coger el coche y pasarse una hora en el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Piensa que, por ejemplo, la idea de iniciación, ¿no? En las tradiciones profundas implicaba, por un lado, el hecho de decir, bueno, es decir, ¿tienes el suficiente coraje para iniciar un camino espiritual? ¿Tienes suficiente nobleza de corazón? ¿Tienes suficiente inteligencia para ver los obstáculos y poderlos sortear? Si no, mejor no empieces. No empieces un camino que requiere mucha renuncia, mucho sacrificio y en ese sentido está bien que haya como dos, digamos, dos niveles, ¿no? Ni mejor ni peor, porque no es que uno sea mejor persona por estar en un comercio, sino son orientaciones totalmente diferentes. Pero sí que es cierto que, digamos, yo pongo el ejemplo, ¿no? Cuando yo era jovencito, pues con el yoga y la meditación queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiar el sistema. Y al final fue el sistema, fue el capitalismo el que cambió el yoga. Y ahí esa es una paradoja, ¿no? Pero en cierta medida también el sistema también se va flexibilizando, ¿no? O en parte se va flexibilizando. Quiero ser optimista, ¿no? Con Ya, esto. yo también. Lo que pasa es que comprenderás que te pasará igual, imagínate tú, que me pone muy nervioso de pronto esta publicidad que se le hace al mindfulness de sacarle todo ese entramado religioso, laico, pero Claro. que tiene ese camino espiritual que tiene la meditación. Insisto, un camino espiritual laico, pero es un camino de espiritualidad y se queda solamente como mindfulness para la empresa, mindfulness para la venta, y ese tipo de apellidos a mí me termina de dar como Sí, 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 prurito. sí. Es como, Claro, claro, sí, sí, sí. bueno, Es un poco el materialismo espiritual, sí, ¿no? Y sí. yo creo que la pregunta que tenemos que hacer es qué entendemos por espiritualidad, porque si bien es cierto que el aroma profundo, ¿no? De las tradiciones, pues ya huele un poco a rancio, porque a veces las tradiciones no se han adaptado a las diferentes épocas y diferentes culturas, ¿no? Y por otro lado estamos pues en medio de eso y en medio
medio de una divulgación muy materialista, ¿no? De la espiritualidad. Pero la pregunta sigue viva, ¿no? Qué es espiritualidad en este siglo XXI, ¿no? Al menos en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo suelo decir que buscar un sentido de vida, tu sentido de vida, no coger uno prestado, por muy bonito que sea, sino buscar cuál es tu sentido de vida, eso forma parte de la espiritualidad, en el sentido de que no basta solo con vivir o con experimentar, no hay que ver a dónde apunta eso que estamos viviendo. Eso por un lado, ¿no? Búsqueda de sentido. Y por otro lado es darse cuenta de que nosotros somos una gota de agua en medio del océano. Es decir, tenemos una infinitud que nos rodea y esa conexión, ya sea a través de la naturaleza o de lo absoluto o de la divinidad que tú quieras, también forma parte de esa espiritualidad, ¿no? Es decir, formo parte de algo mayor, o sea, un colectivo, una naturaleza, un universo, un absoluto, formo parte de algo mayor, pero no como idea, porque si no estaríamos falseando, sino como un sentir, ¿no? De que la realidad es un todo unificado. Y esta percepción o intuición de ese todo unificado, desde mi punto de vista, forma parte de la espiritualidad, ¿no? Ese religar, ¿no? Ese religarse con algo mayor. Pero claro, digamos, esta búsqueda de la espiritualidad viene desde dos lugares. Uno es cuando uno ha sufrido mucho, cuando la vida te ha dado muy fuerte, cuando has tenido pérdidas irreparables, entonces buscas algo más. O también cuando has observado con nitidez las zanahorias y los palos de la sociedad, cuando has visto lo ilusorio que hay en la riqueza, en el poder, en la fama, etcétera, etcétera, no todas esas zanahorias que buscamos para ser alguien, cuando te has dado cuenta de que eso no te lleva realmente a una felicidad profunda, también inicias un camino espiritual. Pero eso quiero decir, eso no lo puedes comprar en la tienda, ¿no? Es Pues decir, eso eso cuando lo pasa. tiene que surgir, ¿no? Y entonces cuando surge, pues bienvenido. Y si no, pues bueno, nos sostenemos un poco pues en lo que hay, lo que la sociedad te propone, ¿no? Una sociedad que en este minuto es muy convulsa, que han pasado cosas que yo no hubiese imaginado que sean temas de discusión el 2026, situaciones que nos dejan cada vez que ponemos la televisión o leemos los periódicos perplejos, personajes muy curiosos que en la historia dijimos, bueno, esto no se va a repetir en la vida, porque imagínate, o sea, ¿cómo? Y aquí estamos repitiendo películas y Sí, sí, repitiendo sí, historias sí, que sí, no sé sí. si aterrarme o maravillarme de la humanidad. Los seres humanos tendemos a caer en ciclos muy curiosos, por decirlo así, muy curiosos. Sí, pero fíjate que, claro, o sea, es como, no sé hasta qué punto nos podemos permitir el pesimismo en estos tiempos. Yo, dentro del Absolutamente. pesimismo, soy optimista porque, bueno, como antropólogo, tengo claro que las sociedades funcionan por paradigmas que en su momento dieron una respuesta, Mm. ¿no? A su época. Creo que hoy en día el paradigma, digamos, el paradigma materialista, patriarcal, extractor, desigual, etcétera, etcétera, no da respuestas a los grandes cambios que hoy en día se están dando tanto a nivel demográfico, económico, a nivel tecnológico, a nivel sanitario, a todos los niveles, ¿no? Entonces, ese paradigma ya está haciendo aguas y se defiende porque Ojalá que sean los son estertores de la escrituras. muerte de todos esos Eso sistemas que es, estaban presionados. exactamente, exactamente. Y es morir matando, ¿no? Es Ya. morir matando Muy y nos propio ha del patriarcado tocado. y del imperialismo y del capitalismo, morir matando, si no. Eso es, total, total. Y entonces nos ha tocado en medio de la crisis, que es una crisis que si la sabemos aprovechar nos llevará a otro mundo que yo espero que sea más igualitario, más ecológico, más espiritual, etcétera, etcétera. Pero de momento nos ha tocado, digamos, el marrón, nos ha tocado vivir los estertores de ese sistema. Y de hecho, solo hay que ver quién está gobernando el
mundo. Así dice, son personas locas, narcisistas, irracionales y que tienen un poder desmesurado, ¿no? Y que quieren arreglar todo a golpe de bombas, ¿no? Entonces, esta es la locura del mundo, pero es la locura del mundo que de alguna manera anticipa un cambio profundo si lo sabemos aprovechar, ¿eh? Porque nadie nos asegura de que vamos a salir de esta bien, ¿no? Pero bueno, Mira, ahí a está. pito de eso, de salir bien, este libro está en el mundo, debo confesarlo aquí frente al autor presente, es tu trabajo que más me gusta, el que siempre recomiendo, lo he regalado varias veces, me gusta mucho este trabajo, pero no quiero dejar de hablar, volveré, pero no quiero dejar de hablar de tu último libro, hablando precisamente de, a ver si podemos sortear este mar que está embravecido. Me has resultado sumamente sugestivo este último trabajo, Julián, El árbol de la meditación, de la aspiración. Me pareció muy sugestivo porque en tus otros trabajos, que ya hablaremos de ellos, propones ideas, propones caminos. En cambio, aquí siento como lector que es más una llamada desde lo poético, desde la sugerencia, también desde lo sugestivo, con imágenes hermosas que Pep Carrió ilustró, que me dejaban también, leía el texto, pero también después estas imágenes que vienen entre medio del libro me ha Son parecido maravillosas, son preciosas. maravilloso. Entonces me quedaba perplejo pensando en lo que comentabas o en la imagen que acompaña el capítulo. Quiero hablar un poco contigo de este libro y quiero comenzar hablando del símbolo que has elegido, ¿no? El árbol. El árbol como núcleo vertebrador de este proyecto de pensamiento literario. ¿Cómo fue que cogiste esto? Yo sé, porque he estado contigo en clases, que para ti el árbol es importante. Hay muchas series que has bautizado con nombre de árboles. ¿Por qué has literalmente abrazado el árbol para este trabajo? Primero porque el árbol me parece que tiene una belleza indescriptible, ¿sí? Porque conecta una tierra con un cielo y luego pues un árbol que se conecta a través de otros árboles dentro del bosque, ¿no? Y que tengo un alumno amigo que es un experto en árboles y nos habla de que tienen más de 10 sentidos los árboles. Es decir, que tienen una sensibilidad extraordinaria de percibir digamos, el pH de la tierra, tienen anticoagulantes, pueden avisar a otros árboles de peligros. Bueno, y está la estrategia mejor, es decir, cómo generar un fruto dulce para que se lo coma el animal y no pueda digerir la semilla, que es realmente donde está el código, y depositarlo con las heces lejos del árbol y esas mismas heces ser, digamos, el abono de un nuevo árbol. Yo me quito el sombrero de esa estrategia natural, ¿no? Que yo creo que el ser humano todavía no lo sabe hacer, ¿no? También como lo hace la naturaleza. Pero por otro lado, muy brevemente, yo creo que el árbol se está convirtiendo en un símbolo en este siglo XXI, donde digamos, estamos talando las selvas para cultivar soja, para mantener una industria, macrogranjas, para tener carne barata bueno, de un aumento del calor que hace que haya cantidad de incendios y por tanto es urgente, ¿no? Cuidar los árboles, plantar árboles, porque el árbol es precisamente la solución, ¿no? Entonces, desde ahí cojo un poco el símbolo de que de la misma manera que lo importante, o sea, el núcleo del árbol es la semilla, y yo creo que si uno no tiene una semilla en cuanto propósito de vida, aspiración, es muy difícil avanzar en un camino interior. Yo creo que uno se tiene que situar de entrada en la meditación como semilla, es decir, humilde, ¿no? Y saber que esa semilla tiene que tener
una tierra fértil y tiene que tener una práctica que es la lluvia, que es la poda, que es el abono, etcétera, etcétera. Y ese tiempo lento del árbol para mí es un símbolo de que la meditación es digamos, es un espacio de crecimiento lento, ¿no? No es como me pongo 2 meses a meditar y ya conecto con, no, los frutos vienen después de mucho y mucho batallar con tu propio quietud y silencio y sorteando obstáculos y por tanto es digamos, es un símbolo en el cual lo que quiero decir es que la meditación es tan natural como un árbol que despunta en nosotros, en lo cotidiano, que hay muchos momentos que queremos pararnos, que queremos centrarnos, que queremos estar con nosotros mismos, pero no le damos el hueco ni le damos la profundidad que se merece. Entonces es como decir, bueno, no, la meditación no es una cosa artificial, complicada, erudita, esotérica, sino que la meditación es como hace un árbol, enraizarse en la realidad y buscar esa proyección y ofrecer unos frutos, digamos, a los demás. Por eso que muchas veces en las supervisiones que tengo con los alumnos es como decir, no, no medites para ti, medita para los demás, que la meditación sea una ofrenda. Entonces, cuando tú sabes que esa meditación es una transformación y es dejar una calidad de atención, de escucha compasiva hacia los demás, entonces, digamos, hacemos lo que hace el árbol, ¿no? Dar unos frutos para generar nueva vida. Entonces, creo que es un símbolo perfecto que se asocia al proceso meditativo de una manera como, no sé, tuve esa intuición de que vincularlo con la meditación iba a ser mucho más claro para que la gente entendiera, ¿no? Los lectores entendieran el proceso meditativo. A mí me gusta de tu trabajo ese esfuerzo que haces por aterrizar para divulgar sin banalizar. Y a pito de eso, quiero retroceder contigo algunos años. Quiero hablar un poco de estos dos pedazos de libros que me gustan mucho. La síntesis del yoga y la síntesis de la meditación, ¿no? La síntesis del yoga, los 8 pasos de la práctica. También editorial Acanto y en Acanto también la meditación síntesis, las 7 etapas para una meditación inteligente. Estos trabajos plantean ciertos caminos, ciertos recorridos que me sirvieron muchísimo en mi formación, evidentemente, pero también creo que tienen la virtud de, sin pervertir una tradición, la adaptas. Y me quedo con esa idea de síntesis. ¿Crees que necesita el yoga síntesis, adaptación, o crees que es mejor coger lo tradicional, lo que se daba en la India hace 2000 años, 1000 años, 100 años, y transposicionarlo en Occidente? ¿Cuál es tu postura? Yo creo conocerla porque he leído tu libro y he estado en tus clases, pero me parece muy sugestivo esa idea de síntesis. ¿Por qué síntesis? Bueno, porque yo creo que somos recolectores. Venimos de una tradición cazadora-recolectora y entonces el ser humano va atravesando el bosque y recolectando aquello que le puede nutrir, ¿no? Yo creo que una de las ventajas y simultáneamente obstáculo es que todas las tradiciones están ahora puestas sobre la mesa. Es decir, ahora entras en internet y tienes absolutamente todo. Es decir, tú piensas en una persona en el siglo VIII en medio del norte de la India y pues conocía al maestro de la escuela y quizás a un erudito o un, O había yo qué escuchado sé, hablar un de él, yogui que que vivía estaba. acá, a saber. Sí, sí, no había nada más, ¿no? No había nada más. Entonces es una gran ventaja tenerlo todo ahí. Y por tanto, como todo no es posible, entonces sí que yo creo que es necesario un criterio de selección, porque si no, estamos borrachos de información, pero vacíos de conocimiento. Yo suelo decir que yo soy un traductor. ¿En qué sentido? Que es decir, que, pues bueno, ahora justo este año, y quiero celebrarlo, voy a hacer 50 años desde que empecé con el yoga, medio siglo. Entonces, claro, esto he leído mucho, he practicado mucho, he conocido a muchos maestros, podemos decir, y me doy cuenta de la dificultad de comunicar una verdad, siempre entre comillas, porque no hay una verdad absoluta, de comunicar esa verdad teniendo en cuenta al otro, su momento, su cultura,
en el tiempo en el que vives, su actividad. Entonces, creo que muchas veces no hay una buena pedagogía. La pedagogía que yo entiendo, y tú como profesor y doctor en la universidad, es escuchar al alumno, saber dónde está y cuál es el código que va a entender. Porque si no, tú le puedes hacer una clase maestra y bravo, pero Pero, a lo pero mejor eso es no muy entenderá. onanista porque te quedas en tu pequeño mundo de repetir tus cosas Claro, claro, claro. y el alumno te Sí. mira con Y cara, pues muy entonces, bien. claro, entonces la cuestión es cómo coger lo esencial y poderlo después transmitir en un código que se entienda. Es decir, yo no escribo para, digamos, eruditos, no escribo para gente, yo escribo pues para que me entienda pues mucha gente y sé que el símbolo tiene una capacidad evocativa extraordinaria. Entonces yo podría hablar horas en forma abstracta sobre, digamos, el propósito o el karma o el dharma y mucha gente no me entendería. Pero basta que yo diga semilla y en la semilla está el árbol y que esa semilla requiere las condiciones adecuadas para que el árbol florezca, para que todo el mundo entienda ese mensaje. Y por tanto, este libro, este último libro, El árbol de la meditación, que es un libro de esencias, que no es nada erudito ni técnico, es simplemente intimista, es como una invitación a que te des tu espacio para estar contigo mismo, ¿no? Eso creo que es el objetivo era esto, porque no hay referencias bibliográficas ni autores, simplemente es un libro muy poético, con mucha carga simbólica, pero sobre todo está hecho desde lo vivencial, está hecho desde mi propia vivencia. Yo creo que ha ido destilando este conocimiento, Julián, porque ya te digo, en síntesis del yoga tenemos un camino que recorrer. Lo mismo pasa en meditación síntesis, que también das un recorrido y después llegas a estos dos textos que son estupendos. Y el último, que el que hablamos, es una invitación desde sentí yo, desde la poesía, desde la belleza, porque me pareció un libro muy bello, muy bello. Los otros te ayudan porque te dan directrices muy claras. Este te da un perfume y eso es muy difícil de comunicar y es muy plausible que has tenido este recorrido. Dijiste, bueno, vamos a dar los fundamentos sólidos en estos volúmenes y ahora me voy a permitir dar ese perfume que es una gran Sí, invitación. sí, ha sido una licencia que me he permitido de decir, voy a hacer un árbol, simplemente comunicar lo que yo siento, ¿no? Y yo diría que es porque para mí la belleza es muy importante, no la belleza formal, pero sí que la belleza en cuanto a armonía, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas de la falta de práctica es que la práctica muchas veces está vacía de belleza. Y en ese sentido yo suelo decir a mis alumnos, vale, pero crea un altar, ¿no? Crea un espacio agradable, rodéate de tus símbolos. Y siente que ese momento es un momento especial, es un momento importante porque ahí tú vas a desarrollar un empoderamiento que te va a servir para vivir en el día a día, ¿no? Entonces eso creo que es... y por eso que este libro, no solamente porque Pep Carrió es un gran artista y su obra me parece extraordinaria y hay una mística, ¿no? En esa relación entre lo humano y lo natural que es como clavada, es que decir, y eso que el libro tiene una historia de obstáculos increíble, que bueno, puedo reducirla, pero bueno, ha pasado por tres editoriales. Al principio, la primera editorial se puso en contacto con P, pero no se pusieron de acuerdo porque la propuesta de la editorial no era la que quería el autor, o sea, el artista y viceversa. Y entonces, bueno, pues al final no se publicó a otra editorial que traspapelaron el manuscrito, que tardaron muchísimo, que apenas se lo miraron, que bueno, hasta que yo no he vuelto a conectar con Pep y
ha sido una carrera de obstáculos y por eso me lo quiero mucho esta última obra, porque no solamente es una obra que me parece muy bella por esa integración del símbolo y la ilustración y el texto, es bueno, es como una esencia, es como dejar un poema. Mm. Como tú dices, tiene aroma, ¿no? Que se puede leer en 2 horas, pero que cada frase te puede sugerir muchísimo. Mira, yo creo que en una época de inmediatez, donde estamos acostumbrados al golpe de enter, estamos acostumbrados cada vez más al TikTok, al Instagram, en estas historias que pasan que nuestra atención después de 20, 30 segundos se acaba, creo que la invitación en Occidente a la meditación es fundamental y me parece tremendamente válido esta metáfora muy sentida, pero no quiero dejar de hablar contigo un minuto sobre estar en el mundo, este trabajo que sacaste en Kairos, porque me pregunto si en Occidente realmente sentimos interés por la meditación o es una moda. Es decir, me preocupa mucho y vuelvo sobre esta idea de la moda. Me preocupa mucho porque considero que muchas de las prácticas espirituales tradicionales, como esta que está muy, muy bien explicada en este libro, porque, insisto, eso tiene que ver con más con el perfume, con una invitación, y aquí das directrices muy sólidas. Pero estar en el mundo, yo creo que da en el punto de la necesidad que tiene Occidente de meditación. El tema es, no sé si Occidente entiende que tiene esa necesidad, por lo que vemos en la televisión, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, yo creo que es un proceso, Claudio. Creo que todos tenemos un anhelo de trascendencia, como cuando estás viajando al tercer mundo y hay un punto que te levantas y quisieras estar en tu casita, en tu cama, en tu sofá, ¿no? Es decir, quieres volver a tu hogar, ¿no? Yo creo que estamos un poco en el mundo, en el mundo real, estamos exiliados. El alma está exiliada, por poner un poco el símbolo, y hay un anhelo de volver a conectar con lo que somos, con nuestra naturaleza esencial, pero no sabemos cómo. Y no sabemos cómo, y incluso cuando lo intentamos, nos encontramos con tantos obstáculos que eso nos tira para atrás. Es decir, salimos corriendo porque, claro, meditar significa mirarnos profundamente en el espejo y soltar por la borda todo aquello que sobra, que es mucho, Muchísimo. que es muchísimo. Porque al final, digamos, el alma no necesita gran cosa, ¿no? Es decir, necesita luz, espacio, amor y poca cosa más, ¿no? Ah, sí. Pero yo creo que si le damos tiempo, creo que la sociedad poco a poco dejará lo que es la moda y habrá un deseo más real, ¿no? De conectar con uno mismo a través de espacios de meditación. Pero como siempre, pues claro, hay de todo, ¿no? Hay digamos, grupos que son un poco sectarios, gente que pues está transmitiendo algo que es más bien manipulador, pero eso lo encuentras en el mundo espiritual y lo encuentras en el supermercado, ¿me entiendes? Es decir, manipulación. Manipulación la vamos a encontrar en todos sitios, pero bueno, en todo caso, creo que hay que aportar herramientas para que el que quiera realmente hacer un proceso de transformación pueda tener algunas señales para no perderse demasiado. Quiero hablar contigo dos temas antes de terminar esta entrevista que para mi canal de YouTube es importante, que tiene que ver con la literatura, la experiencia lectora, los libros que te han acompañado. Creo que la gente que escribe, como es tu caso, que tiene un discurso armado, pero que al mismo tiempo es capaz de plasmarlo, cosa que no es fácil, plasmar ese pensamiento elaborado que uno puede realizar, plasmarlo en el texto, una cosa incluso es hablarlo, otra cosa ya llevarlo al tema escrito, ya veremos. La lectura siempre ha sido un acompañamiento importante. Te he leído y sé que escribes muy bien, con lo cual si sé que escribes muy bien es porque eres un muy buen lector. Esto es así, ¿eh? No, no hay más, no hay más, no hay otra posibilidad. Un buen escritor siempre es un buen Son lector. matemáticas, Esto son es, matemáticas. sí, sí, un buen lector tiene potencialmente la posibilidad de escribir y a ti se te nota que has leído mucho y muy bien porque tu pluma está allí y se demuestra. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son tus libros preferidos, los libros que te han acompañado, los libros que te han marcado, los libros que te han abrazado
y que te han acompañado a lo largo de tus años. Claro, a ver, claro, esto es enorme, ¿no? Yo de alguna manera casi que me gustaría hablar más de los libros de meditación que me han Oh, acompañado, ¿no? Porque si no, abriríamos aquí un campo inmenso. Pero, por ejemplo, es decir, cosas que yo recomiendo a mis alumnos. En principio, por ejemplo, este libro de la biografía del silencio de Pablo de Ors, que se ha vendido más de 150.000 ejemplares, que tiene un poco la virtud esta de lo breve. Y de alguna manera con mi libro, este último, pues también quería que fuera un poco algo breve, como accesible. Y claro, Pablo Dors es un gran escritor y él de alguna manera expresa su vivencia de cómo accede a la meditación y sus reflexiones, y yo creo que esto ha llegado un poco porque te está hablando desde alguien que se encuentra incómodo con el cojín, que tiene dudas, que etcétera, etcétera. Yo creo que este es un libro que yo recomiendo mucho. Después hay uno que no es bien de meditación, pero de José Tolentino, Pequeña Teología de la Lentitud. No no lo sé si lo conozco. has leído. Él es obispo, bibliotecario de la Santa Sede, portugués, pero hace una, digamos, propuesta de lentitud en la vida, ¿no? De valorar lo pequeño, y por tanto es una apertura a la espiritualidad que me gusta mucho. Después, por ejemplo, me gusta mucho Jean-Yves Leloup, La montaña en el océano. Es un libro de Cairós, me parece que es. Y entonces aquí sí que pone en relación lo que es el cristianismo con el budismo, y recoge un poco las esencias de ambos. Él es, me parece que es monje ortodoxo de cristiano, ¿no? Jean-Yves Leloup, que también tiene un libro que me gusta mucho, que es El arte de morir, y donde recoge pues todos los ars moriendi de la tradición. Hemos perdido la capacidad de acompañar a las personas queridas que se van muriendo, ¿no? Y entonces, pero tenemos una tradición profunda que hay que recuperar. Pues hay otros, por ejemplo, este libro que está comentado por Dokuso Villalba, que es uno de los maestros de Zen en España, La Doma del Buey, las 10 etapas del despertar. Entonces, para mí ese esquema, que curiosamente lo tenemos aquí arriba, no sé si se ve, es una metáfora de cuáles son las etapas por las cuales vamos, digamos, despertando de la ilusión claro, dentro del código Zen, del budismo Zen. Y creo que, bueno, que también que es un esquema que hay que comentar, bueno, y Dokusho Villalba pues lo hace muy bien. Después está, este también me gustó mucho, La meditación deconstruida, de Juan Ignacio Iglesias, que él es filósofo, y bueno, lo que es, sí, le da vueltas y vueltas a lo que es la meditación. Es un poco más complejo de entender, pero te da claves que puede ser interesante, ¿no? Bueno, ya no acabaríamos nunca, ¿eh? De Will Johnson, La postura de meditación, de Herder, pues también es un libro que te habla un poco de lo básico de la meditación, ¿no? De la postura meditativa, porque al final es la base, ¿no? Es la base de la meditación, ¿no? Es decir, porque no es solamente una cuestión de articulaciones, sino es también una postura vital, ¿no? La postura meditativa también es una postura vital. Bueno, mira, Sí, como buen maestro me has dejado tarea para la casa y hay varios textos que no conozco y que ya me dieron curiosidad. Algunos sí los conocía, otros no, así que ya tengo en mi cabeza más libros en mi super lista que siempre aumenta terriblemente de los pendientes, así que me voy con tarea. Y quiero cerrar esta conversación contigo hablando de un tema que a mí me gusta mucho, que me preocupa mucho, que es la escritura creativa. Tú sabes que ha sido una de mis preocupaciones en la universidad, he dado clases de escritura creativa mucho tiempo. Me gusta mucho también la idea de escribir como proceso de autoconocimiento, no solamente para la creación de ficción, que me parece estupendo, sino también como una forma de mirarnos al espejo. A mí me cuesta mucho la idea de separar la obra del artista. Soy de aquello, parece que no estamos de moda, que no queremos separar mucho al artista de su obra. Creo que hay un correlato evidente porque las palabras no nacen del aire, nacen de acá y acá tienen que pasar por montaje. Así que el artista está en su obra. Pero no te quiero llevar por ahí, te quiero llevar por otro derrotero y hablando precisamente de la meditación.
¿Hasta qué punto crees tú que la escritura, el acto de escribir, ya sea en el ordenador o amanuensemente, es un acto potencialmente de meditación? Yo siento que algunas veces uno cuando escribe está en la tarea y al estar en la tarea suelta al mundo. Y la escritura puede volverse una suerte, no es lo mismo, pero sí una suerte de meditación. ¿Lo ves por ahí también tú? Sí, hay que empezar, y lo digo en uno de mis libros, ¿no? De que la meditación es transmental y por tanto es difícil colocarla en palabras, a menos que la palabra no cosifique la meditación, sino que abra un campo, digamos, más intuitivo. Es lo que de alguna manera, lo que la tradición dice cuando el dedo que señala la luna, ¿no? Es decir, el necio mira el dedo en vez de mirar la luna. Ujú. Y entonces el que lee tiene que no mirar la palabra, no mirar el dedo, sino ver a dónde apunta la palabra. Por eso me gusta tanto los haikus. Los haikus es una poesía japonesa con una estructura muy determinada, donde es minimalista y para evitar un poco el discurso intelectual del artista y solo plasmar la realidad sin quedar atrapada por el lenguaje. Yo creo que esto es muy importante. Entonces, por eso también en este último libro yo intento que no entrar en un proceso discursivo sino que simplemente pues como eso, aludir a esa realidad sin tener que definirla, que es imposible definirla, ¿no? Pero lo que me gusta más de la escritura, Claudio, es que uno escribe con otro tiempo. Es decir, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, a mí me hacen audios en el WhatsApp y yo siempre contesto escribiendo, porque me parece que al escribir estoy meditando más lo que quiero decir. Estoy encontrando la palabra justa. Me estoy parando donde me tengo que parar y estoy buscando entre todas las palabras cuál es la palabra que se adapta más a lo que quiero transmitir. Entonces, para mí tiene valor ese tiempo lungo, ese tiempo de la escritura, que es un tiempo casi meditativo, si no meditativo, ¿no? Donde sales de ese parloteo que tiene otro ritmo bueno, y conectas más con lo esencial, ¿no? Es decir, pues, tienes que, al menos mi experiencia, ¿no? Tienes que indagar mucho para, de alguna manera, encontrar la expresión adecuada. Has hecho un ejercicio, Julián, sobre todo en estos dos últimos trabajos sobre la meditación, que es muy complicado, que es dar forma a lo informe, ¿no? La Eso es, sí. trascendencia no tiene necesariamente una forma y codificarla, como bien dijiste, es encerrarla, es ponerle un velo, pero un velo necesario para los buscadores encuentren un hilo de Ariadna para acercarse a esa verdad nuclear. Sin ese velo, sin esas palabras, no podríamos acercarnos a lo incognoscible. Y es un ejercicio maravilloso y como lector te agradezco estos trabajos porque te permiten eso, ¿no? Sentir ese llamado a algo que está más allá de la forma. Nada, Julián, me quedo con esta última idea de la conversación. Ha sido súper interesante para mí estar contigo. Como siempre, disfruto un montón conversando. Ya nos juntaremos. No sé si quieres bajar pronto a Málaga o nosotros vamos a subir a Barcelona, pero necesitamos No, tiempo no, para si me conversar. invitáis, me tenéis ahí en Málaga, pero pronto, ¿eh? Vente para acá, te invito a unos mates, conversamos de lo humano y lo divino y seguimos trabajando y pensando en eso, en esa trascendencia. He disfrutado un montón. Sí, igualmente, Claudio, la verdad, ha sido un placer y aquí estamos para lo que quieras. Muy bien. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Chao, chao. A lo largo de la conversación con Julián hemos tocado muchos temas, muchos palos, pero espero que les sirva de punto de partida para comenzar la reflexión sobre el yoga, la meditación, la necesidad de estar en el momento presente. Y como han comprobado, no se trata de alcanzar estados extraños o alterados de conciencia, sino aprender a estar aquí en el momento presente, dispuesto a la escucha y abiertos de corazón para ver el mundo que te rodea. Si quieres dejarme cualquier comentario, por supuesto, estoy encantado de leerte, lo puedes dejar acá abajo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una suerte de extensión del canal. Recuerda darle like, compartir y suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.
Así que tú eres un perro muy de meditar, muy meditabundo.